Revisamos la situación de la CONAF y los bosques nativos, sus recursos y acción en el especial dedicado a este tema. Repasamos la reforma que busca modernizar el Código de Aguas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de Senado al Día, donde estaremos abordando diversos proyectos que han sido tramitados durante este año. Comenzamos, eso sí, con un tema que ha estado en la boca de todos hasta hace algunos días. Tiene relación con el funcionamiento de la CONAF y también de los incendios forestales y los bosques nativos en nuestro país. Un tema que estuvo obviamente en boca de todos con respecto a la situación de los últimos incendios forestales que afectaron a Chile y que quemaron buena parte del territorio nacional, sobre todo del sur de nuestro país. Revisamos en el siguiente especial que dedicamos en el mes de diciembre a la situación de la CONAF y la reforestación de los bosques nativos, todo este tema, y lo repasamos a continuación. Lo decíamos al comienzo de esta edición, vamos a dedicar gran parte de este programa al flagelo de los incendios forestales, un tema que se desata sobre todo en esta época del año, entre los meses de más calor, valga la redundancia, entre noviembre y marzo de cada año, en la época entre primavera y verano, también hasta alcanzando los otoños. Esta situación de los incendios forestales se extiende a lo largo y ancho de nuestro país. Bien, hemos conocido de cada escenario, sobre todo en los veranos, de intensas campañas donde se busca obviamente evitar la proliferación de los incendios forestales, evitar también el vertimiento de desechos en bosques y también en carreteras. Pero lo cierto es que los incendios forestales están en nuestro país y han sido parte de un flagelo que tenemos que enfrentar verano a verano. Lo podemos revisar en la siguiente gráfica que ustedes también ya van a apreciar en sus pantallas. Lo que yo les señalaba con respecto a la proliferación de los incendios forestales, en qué época del año es cuando más se propagan y cómo es el daño que generan en hectáreas medidos, y esto gracias a los datos que entrega la CONAF. Ustedes lo pueden apreciar y ya lo podemos ir desglosando en esta gráfica desde noviembre hasta marzo, incluso alcanzando el mes de abril. Este dato tiene que ver con el quinquenio 2011-2015, estos 5 años que pasan obviamente en los daños. Ustedes pueden apreciar que en diciembre son casi 20.000 hectáreas las dañadas por los incendios forestales, pero es el mes de enero donde se generan, sobre todo en la zona central de nuestro país, las más altas temperaturas, donde casi 30.000 hectáreas en este quinquenio han sido afectadas por incendios forestales. Ustedes lo pueden ver en un color un poco más claro, tiene que ver con lo que ha sido afectado en 2015 y en 2016. Es en el mes de febrero donde más hectáreas se han consumido en ese periodo, llegando casi a las 20.000 hectáreas que han sido consumidas en estos años. Hablamos de 2015 y 2016, que también es parte de esta estadística. Lo vamos a repasar a continuación en la siguiente gráfica que podemos ir apreciando ya y que tiene que ver también con el desarrollo en cuanto al año calendario del daño de los incendios forestales y que se genera también mes a mes. También tenemos la polinómica del quinquenio, vale decir esta curva que ustedes pueden apreciar, y también en naranjo el quinquenio y también lo que ha ocurrido en 2015 y 2016. Esto también en base a los datos entregados por la CONAF. Llegamos también al mismo resultado, es enero con casi 30.000 hectáreas, el mes donde más hectáreas son consumidas por el fuego en incendios forestales. En febrero podemos ver que son casi 20.000 y eso también ha sido muy parejo en cuanto al año o al periodo, mejor dicho, 2015-2016. Y en el mes de marzo, en el último periodo, se supera el promedio de hectáreas consumidas por el fuego, que son 10.000 en el quinquenio, y pasa a ser tan solo, bien digo, en 2015 y en 2016, consumidas casi 15.000 hectáreas, y ya en el mes de diciembre es cuando comienza nuevamente esta curva a tener una forma ascendente. En el resto del año, desde mayo hasta el mes de octubre y parte de noviembre, es cuando los incendios forestales están relativamente controlados en nuestro país. Casi un 100% de estos incendios, por estadísticas también que entrega la CONAF, son provocados por el hombre, directa o indirectamente. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, en los bosques, también en los que tienen que ver con parques naturales, reservas también de nuestro país, parques nacionales, reservas nacionales. Es común ver cómo queda, obviamente, algún residuo que ha sido dejado por personas que van de campamento. También es posible apreciar botellas de vidrio o elementos de vidrio que ofrecen algo así como una especie de lupa al calor y generan el comienzo o la ignición, bien dicho, de un incendio forestal. Esto, sumado a los residuos y a las altas temperaturas, además del viento y las condiciones de sequía que afectan a nuestro país hace al menos una década, son propicios
para poder generar los escenarios de incendios forestales que afectan en toda la época estival, sobre todo en primavera y verano, a nuestro país. Hoy por hoy no hay ninguna parte de Chile que se salve. Es común ver incendios, sobre todo en la zona de la quinta región de nuestro país, pero también se han producido, por ejemplo, en las Torres del Paine. Es importante también destacar que estos incendios, como bien lo decíamos, son generados en su mayoría por efecto de la mano humana. Lo decíamos, es importante obviamente ir resguardando lo que tiene que ver con la seguridad de nuestros parques, de nuestros bosques en nuestro país, y es en el programa Hablando de nuestro canal es que este tema fue ampliamente abordado en una de sus más recientes ediciones. Tiene relación con la situación de los incendios forestales y ya vamos a ir conociendo algunas de las medidas a nivel legislativo que se han adoptado para poder combatir este escenario. Les indicábamos que en el programa Hablando de nuestro canal estuvo presente el senador Antonio Horvat y también el director ejecutivo de la CONAF, Aarón Cavieres, quienes obviamente estuvieron hablando con respecto a la situación de los incendios forestales y las medidas que se han adoptado en nuestro país para combatirlos. A continuación vamos a escuchar al director ejecutivo de la CONAF entregar algunas estadísticas y también algunos antecedentes respecto a la movilización de equipo, de brigadas de la CONAF y también de cómo esto ha generado un movimiento importante, ya anticipando lo que va a ser la temporada de más alta congestión en cuanto a los incendios forestales en nuestro país. Nosotros adelantamos los recursos. De hecho, a esta altura nosotros deberíamos tener el 23% de las brigadas desplegadas en el país y tenemos el 45% de las brigadas y en pocos días más vamos a llegar al 100%. De igual forma hemos adelantado aeronaves. Entonces, claramente nos preparamos para esta situación y eso es lo que nos ha permitido enfrentar y, como pueden ver hoy día, pese a un fin de semana pesado, a una semana pasada pesada, tenemos hoy día casi totalmente controlados los incendios que estaban en marcha. Lo señalaba la autoridad de la CONAF, las brigadas se han estado desplegando en gran porcentaje, también los equipos de trabajo han estado haciendo lo propio para poder combatir ya desde noviembre los incendios forestales en nuestro país. También hay que analizar cuáles son las especies que han sido plantadas como parte de los planes de reforestación, incluso obteniendo algunas franquicias tributarias. Estas especies son los pinos y los eucaliptos, especies que son altamente inflamables. Uno puede coincidir en que la madera de por sí es inflamable, pero estas especies en particular son altamente inflamables, además ocupando grandes espacios de territorio. Al no tener una diversidad en cuanto a las especies que han sido plantadas, esto genera un escenario propicio, además de los antecedentes que ya entregábamos, para que se generen incendios forestales. Este escenario, por ejemplo, es el que se vive en lo que tiene que ver con el área circundante a la ciudad de Valparaíso, ciudad que en el año 2014 tuvo un incendio que costó las vidas de varios habitantes de dicha ciudad-puerto de nuestro país y que también afectó a varias laderas de los cerros que colindan con la ciudad de Valparaíso. Es un tema bastante importante que también hay que destacarlo con respecto a lo que tiene que ver los incendios forestales. Y ya a continuación vamos a conocer las declaraciones del senador Antonio Horvat respecto a esta situación y también cómo se han enfrentado los incendios forestales en este tipo de áreas. Si es un bosque nativo que tiene todos los ecosistemas asociados, eso se mantiene húmedo, capta la humedad. Si tenemos un bosque que es de un solo cultivo, o sea, un monocultivo, puro pino y puro eucalipto, obviamente que es un peligro hacer una casa allá adentro, a menos que lo estén manejando permanentemente. O sea, podando, sacando la rama seca, sacando todo lo que es la hoja, la drola en el caso del eucalipto, la chamisa, todas las acículas que tira el pino. Eso hay que sacarlo, hay que manejarlo. Ya hemos conocido a través de las declaraciones que fueron formuladas en el programa Hablando de nuestro canal, las condiciones y también el movimiento de los funcionarios de la CONAF para poder anticiparse a este escenario de incendios forestales que se toma los meses, bien ya señalábamos, de diciembre a marzo de cada año. Hemos analizado este aspecto, también hemos analizado lo que tiene que ver con las especies que son más propicias para ser replantadas y que generan también una alta probabilidad de incendios forestales. También hemos visto lo que son los elementos que se generan para poder propiciar un escenario de incendio forestal. Nos toca conocer a continuación los proyectos que están siendo analizados con respecto a esta materia, entrando ya en área netamente legislativa y que, para ser
específicos fueron refundidos, vale decir, estas mismas iniciativas han sido encauzadas en una sola para poder lograr un objetivo más amplio y también poder proceder a una mejor tramitación. El primero de estos proyectos de ley es el que modifica la ley de bosques para establecer la obligación de elaborar planes de prevención y combate de incendios forestales a los dueños de predios con aptitud forestal. Este proyecto fue presentado por el senador Alejandro Navarro y, como bien señala su título, busca regular la elaboración de planes de prevención y combate de incendios forestales a los dueños de predios con aptitud forestal. También busca que tenga lugares de interfaz, cortafuegos, vías de acceso y escape, identificación de lugares críticos y aspectos referidos a lo que tienen que ver situaciones de emergencia. Todos estos planes en este proyecto de ley deben ser elaborados por profesionales en la materia. La segunda iniciativa regula el manejo de bosques de especies muy combustibles colindantes con zonas urbanas, uno de los aspectos que también remarcábamos en este programa. El origen de este proyecto, que es obra de los senadores Antonio Horvath, Lili Pérez, Francisco Chaguán, Alejandro Guiller y Ricardo Lagos Weber, se genera tras el incendio que afectó a Valparaíso y que mencionábamos también en el año 2014. Esto porque se detectó en varios estudios que fueron elaborados post-incendio que la mayoría de las especies que estaban colindantes a la ciudad eran eucaliptos o pinos. Bien decíamos anteriormente que estas son especies altamente inflamables. Además, se basa en estudios y en la Constitución de nuestro país, la que consagra en su artículo 19, número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, agregando además como deber específico del Estado el velar porque este derecho no sea afectado, como asimismo tutelar por la preservación de la naturaleza. En el proyecto de ley en específico se contempla una zona de seguridad en cada predio boscoso con peligro de incendio que se deberá contemplar a efectos de dotar a la autoridad del instrumento necesario para evitar la propagación de un incendio forestal a las zonas urbanas y que traiga como consecuencia el peligro o daño para la vida, salud, propiedad de las personas y fundamentalmente al medio ambiente. Junto con ello, se proponen una serie de medidas tendientes a prevenir incendios forestales, obligando a los propietarios de los predios boscosos cercanos a zonas urbanas a contar con un plan de prevención y combate de incendios forestales. Este punto aborda lo que es la temática del primer proyecto que revisábamos y que era de autoría del senador Alejandro Navarro. Estos proyectos, tras su refundición, están siendo analizados por la Comisión de Agricultura del Senado, la cual ha dedicado algunas de sus más recientes sesiones a comenzar el estudio de estas iniciativas, citando a autoridades de cada uno de los ministerios respectivos. Podemos entender el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros, han estado presentes en estas comisiones para entregar sus aportes y visiones respecto a estos proyectos de ley. A continuación vamos a repasar las declaraciones del presidente de la Comisión de Agricultura del Senado. Hablamos del legislador Manuel Antonio Mata, quien nos entrega un análisis y nos también presenta cuál es el escenario actual de tratamiento legislativo de estas iniciativas que han sido refundidas y que obviamente buscan evitar o reducir el riesgo de los incendios forestales en nuestro país. Toda vez que los dos proyectos de iniciativa parlamentaria contienen entrega de normas y de atribuciones a una CONAF que no puede aceptarla, porque tampoco tenemos nosotros las atribuciones. Entonces se hizo más imperativo que nunca en que el gobierno de verdad nos entregue de una vez por todas el proyecto que crea el servicio público forestal, que no lo tenemos. En consecuencia vamos a seguir con un margen muy difuso, ¿no?, entre la relación ciudad, espacio urbano, bosque de matorrales, parques nacionales, reservas, áreas protegidas, porque no hay claridad al respecto, de manera tal que nosotros como comisión vamos a quedar a la espera de una respuesta de agricultura, del ministro, ¿no?, concretamente, de cómo poder ordenar una sola posición en este mundo tan conflictivo que es y son los incendios forestales. Parte de las declaraciones que se han desarrollado con respecto a estos temas hacen hincapié en la autonomía que debe tener la CONAF, una instancia que hoy es dependiente de uno de los ministerios de nuestro país y que obviamente al estar siendo una instancia dependiente no puede tomar decisiones, no tiene plena autonomía para poder ejercer algunas normas como también dictarlas para el cuidado y prevención de incendios forestales como también de los predios de tipo forestal. En este sentido, y es ahí donde hacen también un hincapié bastante importante los senadores Antonio Horvath y también Manuel Antonio Mata, hace en relación en que la CONAF debe ser una entidad pública, definitivamente ser autónoma, no depender de ningún ministerio para poder ser
completamente efectiva y poder ejecutar planes que permitan evitar los incendios forestales. Escuchamos las declaraciones tanto del senador Manuel Antonio Mata como del senador Antonio Horvath a continuación. Y en este sentido hoy no tiene las facultades la CONAF. ¿Quién las tiene? Un nuevo servicio público. ¿Las podemos otorgar nosotros los senadores de la Comisión de Agricultura? Tampoco tenemos competencia. De ahí que los dos proyectos, las dos mociones parlamentarias, teniendo buen propósito, en la práctica nos inhabilita a nosotros para estudiar esas disposiciones, esas indicaciones, otorgan atribuciones que nosotros no estamos en condiciones de entregarle a CONAF y que CONAF efectivamente no las tiene tampoco. La autoridad tiene la posibilidad de tomar a los propietarios que tienen esos bosques y obligarlos a hacer esta labor preventiva. O sea, yo creo que es una lección como de inmediato. Y lo segundo, espero que alguien de la autoridad económica nos vea y nos escuche. Necesitamos una CONAF pública. Si no tenemos la CONAF pública, en el fondo nos estamos pisando la cola. Escuchábamos ahí las declaraciones de ambos legisladores haciendo obviamente un llamado a lo que tiene que ver con la autonomía de la CONAF y también la capacidad de dictar planes de prevención con respecto a esta entidad. Esta situación que ha afectado a Chile también nos da pie para repasar el siguiente proyecto de ley que tiene relación con la modificación al Código de Aguas. Algo que busca obviamente salvaguardar el derecho del Estado sobre el agua en nuestro país y consagrarlo constitucionalmente. Se han dedicado varias sesiones de la Comisión Especial de Recursos Hídricos a este tema, a esta modificación, donde se ha recibido a diversos representantes del Ejecutivo y también a canalistas y personas que trabajan con el agua día a día en nuestro país. Repasamos los alcances del proyecto y parte de su tramitación en el siguiente especial. ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de su informativo Senado al Día, donde nos adentraremos en un tema de vital importancia, puesto que hablaremos sobre el agua y modificaciones legales que se están haciendo al respecto. Cabe consignar, como antecedente, que a nivel mundial se estima que 4.000 millones de personas sufren por la escasez de agua, y en Chile, estudios de especialistas apuntan a que el 60% del territorio padece de la falta de este vital elemento. Es por eso que en el Senado actualmente se están tramitando dos proyectos que apelan no solo a las premisas básicas en torno a este recurso, y a su buen uso también, por supuesto, y a definir también claramente sanciones en caso de un mal aprovechamiento. Comencemos por una propuesta que reúne 9 mociones diferentes de parte de los parlamentarios, además de un mensaje del Ejecutivo, y que si bien en su conjunto tiene múltiples detalles, también apuntan a objetivos comunes, siendo el principal de estos consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de nuestra nación. Les propongo que veamos impresiones respecto que nos entregan los senadores Adriana Muñoz, quien es titular de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, y el senador Antonio Horvath, representante de la región de Aysén. Por un lado, el Código de Agua, el Código Civil, establecen que el agua es un bien nacional de uso público. Sin embargo, nuestra Constitución, si bien es cierto, establece que el agua es un bien nacional de uso público, reglón seguido dice que el agua se entregará en la forma de derecho de aprovechamiento a privados, quienes podrán usar estos derechos en forma gratuita y a perpetuidad. Entonces aquí hay por un lado un bien nacional de uso público, que significa que el agua es de todos los chilenos y las chilenas, y que por cierto el Estado tiene facultades reguladoras. Sin embargo, la Constitución desdice todas esas facultades que entrega la ley, tanto en el Código de Agua como en el Código Civil. Para nadie es un desconocido de que el agua sea privatizado, particularmente las concesiones de agua de uso no consultivo, como son las que se pretenden para uso de energía, y que en el proceso de privatización de Endesa, que era una empresa estatal, se adjuntaron los derechos de agua, y eso después se internacionalizó. Resulta que hoy en día la gran mayoría de los ríos de Chile tienen derechos no consultivos posibles de transar incluso en el mercado, y que están en manos de Enel, que es una empresa de electricidad italiana. Les propongo que a continuación en la siguiente gráfica repasemos las principales premisas de este proyecto de reforma constitucional que, como les decía, aúna una serie de textos con fines similares. Por ejemplo, dentro de sus premisas principales está consagrar constitucionalmente el carácter de las aguas en cualquiera de sus estados, ojo con eso, como bienes nacionales de uso público. También entrega a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán temporales y circunscritas a fines específicos, también pudiendo estar sujetas
eventualmente al pago de patentes o tasas, algo que hasta actualmente digamos, no se ejecuta. También como tercer punto agreguemos que se garantiza la priorización de los recursos del uso del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y de caudales de tipo ecológico. Y por último también dentro de este proyecto que habla del dominio de las aguas y lo consagra constitucionalmente como un bien de uso público, agreguemos recursos de protección. Este es un recurso tipo judicial, pero aquí se refiere a que si se ve afectado el derecho de agua en los términos mencionados, ya sea afectando a los usos comunitarios ancestrales o de caudales ecológicos, bueno, está contemplado que se puede utilizar entonces el ejercicio del recurso de protección si se afecta a algunos de los derechos de agua en este sentido. El proyecto de reforma constitucional, digamos que fue visto principalmente por la Comisión de Recursos Hídricos y contó con la participación también de una serie de expertos, especialistas, académicos que aportaron sus puntos de vista al debate y si bien aún se encuentra en fase de discusión en general, hay puntos como el cobro de patente, lo que les mencionaba a continuación, y que se ha otorgado concesión también, la revisión de aquellas concesiones y el manejo integrado de las cuencas y acuíferos que aún generan debate. Actualmente el proyecto está a la espera de ser visto en general en primer trámite por la Sala del Senado y si bien uno de sus autores, por ejemplo, el senador Alfonso Durresti, tiene sus expectativas para que este texto pueda ser aprobado y volver a comisión para su segundo informe, como en toda discusión hay visiones disímiles. Por su parte el senador Iván Moreira, el senador de la región de los Lagos, está preocupado por eventuales daños que este proyecto de reforma constitucional pudiera traer, por ejemplo, al ámbito de la agricultura. Es un proyecto de ley que presentamos cuando era diputado, que busca, en primer lugar, consagrar el agua, darle el destino para el consumo humano. Primer elemento fundamental, asegurar el caudal ecológico. No puede ser posible que en algunos momentos para utilizar un río, para utilizar un determinado curso, se termina secando, se termina drenando absolutamente eso. El 78% del uso del agua en Chile es en la agricultura. Con las reformas que se pretenden realizar, la expropiación de los derechos de agua no requerirá ser realizada mediante una ley, sino que será una facultad que tendrá un funcionario de la Administración del Estado, debilitándose de esta manera la seguridad jurídica sobre estos derechos. Además, señor presidente, se restringirá el derecho de aprovechamiento de aguas ya concedidos, porque dejan de ser perpetuos y pasarán a ser temporales. Pero así como hablamos del agua como un bien esencial en derecho público y no solamente productivo, es igualmente importante modificar el Código de Aguas en materia de sanciones y fiscalizaciones. Y para ello también está el proyecto de ley en mensaje del Ejecutivo que se hace cargo, por ejemplo, de los constantes robos de agua que se dan en diferentes ríos del país. Dentro de los lineamientos principales en estos casos, además de darle mayores atribuciones a la Dirección General de Aguas, que conocemos con las siglas DGA, está definir también, por ejemplo, el concepto de superficie de terreno y también de cauce, como veremos a continuación. Cauce, según lo que nos dice justamente la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, es el concepto que se va desde agua que se encuentra en la superficie de los ríos hasta las rocas. Esto porque actualmente la DGA tiene una labor de fiscalización que abarca principalmente la superficie de los ríos, pero en muchos casos se da que, quienes se extraen agua de estos ríos, la extraen de manera submarina y, secan esos cauces. A propósito de aquello mismo, se entenderá por agua, esa es la definición que hace la Comisión de Recursos Hídricos, la que se encuentra en la superficie de los ríos hasta las rocas, ya que hoy la Dirección General de Aguas solo fiscaliza lo que hay en la superficie y hay personas que, como les decía, drenan más abajo los cursos de agua que solventan la agricultura familiar o campesina. ¿Cuál sería la contraparte? El suelo. El suelo se dice todo aquel terreno que va desde la superficie hasta lo que se denomina como la roca madre, es decir, antes de que comience el río mismo. Dicho esta aclaración, hay otros puntos que también vamos a pasar a revisar de enseguida en cuanto a lo que tiene que ver con las obligaciones que a su vez tiene a su cargo la DGA para con esta reforma. En cuanto a la Dirección General de Aguas, las obligaciones que impone, por ejemplo, está fiscalizar a las organizaciones o usuarios que tendrán la obligación de generar
por su propia cuenta, por eso ahí el signo de peso, bocatomas o compuertas justamente que ayuden a poder restringir el paso o paralizarlo, si así fuera necesaria las eventualidades, y aquello deberá ser, como les decía, por cuenta de la organización y del usuario. Todos estos registros los va a llevar la Dirección General de Aguas. También todos estos acueductos deberán estar con una mantención adecuada, obviamente, todo esto bajo sus costas. Además, los dispositivos, nos referimos a las bocatomas y las compuertas, deberán controlar y aflorar el agua que se extrae y un sistema de transmisión instantánea de la información que se obtenga al respecto. Como les decía, todo aquello va a dar a la Dirección General de Agua. La información que se va a hacer llegar a esta repartición deberá ser con los plazos también y los detalles en caso que no estén construidas las bocatomas y las compuertas y que esta nueva ley les va a obligar a conformarlas. También se define el concepto de beneficiarios. A propósito de este concepto, los beneficiarios ya no solamente hacen uso del recurso de un respectivo acueducto, sino que también cuentan con ciertas obligaciones. Por ejemplo, en cuanto a los sistemas de drenaje, se les impone la obligación de informar las características del sistema. Si ellos, por ejemplo, extraen un canal de regadío, agua de un curso natural, bueno, deberán dar información detallada a la Dirección General de Aguas respecto a cuál es la cantidad aproximada de los recursos de agua que extraen justamente desde ese afluente, y también todo aquello se espera entonces que sea catastrado por la Dirección General de Aguas, informando las características y detallando la captación y el caudal que se drena. Todo aquello, recordemos, en el marco de la definición anterior que veíamos de la cantidad de recurso agua que se extrae de determinados ríos. Sobre el cierre de este programa especial, digamos que este último proyecto sobre sanciones y fiscalizaciones está en segundo trámite constitucional y siendo visto, al igual que el anterior, por la Comisión Especial de Recursos Hídricos, y hacia finales de noviembre, hace algunas semanas, recibió el carácter también de suma urgencia. Bien lo decíamos, este proyecto está siendo aún tramitado en la Comisión Especial de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía. Dos proyectos muy importantes de los cuales usted puede conocer más en www.senado.cl. También los invitamos a que visiten nuestro sitio web tv.senado.cl para que puedan revivir los programas de nuestro canal. De esta forma llegamos al final de este especial de Senado al Día. Los dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes. Nos vemos.